¿Cómo les va? Mi nombre es Álvaro Burgos, yo soy catedrático de la Facultad de Derecho y tanto en pregrado en la materia de Derecho Penal Especial, que es el Penal 3 y Penal 4, como en la maestría de Ciencias Penales, en donde también imparto materias como Derecho Penal Juvenil, criminología y psicología criminológica. Soy igualmente docente. También participo dentro de el área de investigación, propiamente en la comisión respectiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene que ver con toda la parte investigativa. Y desde el Consejo Científico hemos apoyado la idea de desarrollar este tipo de charlas con todos ustedes para que conozcan algo de los investigadores y de las investigaciones que se están llevando a cabo dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un verdadero placer el estar con ustedes el día de hoy para contarles de una forma muy resumida, y también voy a tratar de ser muy llano en la forma de explicación, porque esta conferencia probablemente vaya a ser vista no solo por estudiantes de Derecho y por abogados, sino también por todo tipo de personas, y quisiera ser lo más claro posible, lo más transparente, para que todos tengan acceso a las cuestiones que vamos a hablar. Y esto tiene que ver con un proyecto de investigación que dirigí y que ya concluyó en diciembre pasado, diciembre del año 2019, sobre el nombramiento y el procedimiento de selección de los magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a empezar diciendo que la Sala Tercera es una de las 4 salas que tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está dividida en 4 salas y la tercera está dedicada propiamente al área de la materia penal y también penal juvenil. Así como existe la Sala Cuarta, que se trabaja con el área constitucional y aspectos de derechos fundamentales, y la primera y la segunda, la Sala Tercera, como dije, tiene que ver directamente con los asuntos penales. Cada una de las salas, de la 1 a la 3, tienen 5 magistrados propietarios, y también la Sala Cuarta tiene 7 magistrados propietarios. Así que, como ustedes verán, la totalidad de la Corte Plena, como se denomina, es de 22 magistrados, dentro de la cual entonces tenemos a los 5 propietarios de la materia penal. Entonces, el tema de la elección, el procedimiento de selección de los magistrados propietarios siempre ha estado en boga, siempre ha sido un elemento importante por el cual se ha discutido en cuanto al procedimiento propiamente dicho, y hacia dentro y hacia afuera del Poder Judicial. Pero antes de este estudio pormenorizado de esta investigación que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bajo mi dirección, nunca antes se había hecho un estudio que tuviera directa relación con el procedimiento de selección y de nombramiento de los magistrados suplentes, en este caso de la Sala Tercera, pero que yo vaticino será muy importante no solo darle continuidad en el futuro de forma longitudinal, es decir, a través del tiempo en la Sala Tercera, pero también el que otras personas incursionen en un análisis similar de cómo se nombran
a las personas suplentes también de las otras tres salas, la primera, la segunda y la cuarta, en cuanto al Poder Judicial. Bueno, en primer lugar, hay que empezar diciendo que la labor de la magistratura significa no solo un honor, sino una muy grande responsabilidad para quien la ejerce, puesto que significa la posibilidad de dar luz y vertir un norte claro de aplicación jurisprudencial que se unifica a nivel de los fallos jurisprudenciales que emite cada una de sus salas. En la sala tercera, igualmente, como en las demás, se realiza esta función de una forma técnica con personas que han sido nombradas en propiedad por un espacio de 8 años. Y el procedimiento para el nombramiento de las personas propietarias es por un plazo de 8 años y lo realiza la Asamblea Legislativa. Cuando existe una vacante para magistrados propietarios, tiene que darse una publicidad de parte del Congreso de la República y las personas que tienen interés en participar en estos concursos ponen a disposición de la Asamblea Legislativa su currículum y su deseo de ser tomados en cuenta. Tanto para los propietarios como para los magistrados suplentes, los requisitos son muy escuetos, muy escuálidos, desde el señalamiento que hace la Constitución Política. Y se establecen en términos de que sean personas mayores de 35 años que pertenezcan al Estado seglar y que por supuesto sean abogados. Los tres elementos son muy básicos, pero casi que cada uno de ellos tiene que ver con elementos de importancia. Recordemos que incluso la expectativa de vida de Costa Rica, cuando se establecieron estos márgenes, era muy por debajo de la que actualmente se encuentra. Entonces, ya el hecho de que el requisito se señale que sea de 35 años es un requisito que se ha cuestionado también porque se espera que a la magistratura arriben tanto en propiedad como a nivel de magistrados suplentes personas que hayan tenido mucha experiencia previa y pareciera que los 35 años de edad podría ser un número muy bajo más bien y que podría entonces ser elevado eventualmente para garantizar una mayor experiencia de quienes llegan tanto en calidad de propietarios como en calidad de suplentes a ejercer esta tan importante labor. Igualmente, tiene que ser del Estado seglar, señalábamos, como ser una persona graduada en Derecho. Es evidente que la persona tendría que estar incorporada al colegio profesional, que tendría también que no estar suspendida, etcétera, para poder ejercer la labor respectiva y sin perjuicio de que la persona pudiera tener más profesiones, que además de ser abogado pudiera estar incorporado a muchos otros colegios profesionales incluso, o tener otras profesiones. Lo importante aquí es que sin duda alguna tenga que estar incorporado y estar como abogado con la posibilidad de ejercer plenamente sus funciones para el ejercicio del cargo. Bueno, estas mismas disposiciones que rigen para los propietarios igualmente rigen para los magistrados suplentes. Pero vean ustedes que aquí empezamos a hacer el primero de los señalamientos y es que
las personas interesadas en concursar cuando se abre una posibilidad de una vacancia para un magistrado propietario, sea de la sala tercera o de cualquier sala del Poder Judicial, presentan directamente a la Asamblea Legislativa sus atestados y posteriormente la comisión especial permanente que estudia estos temas, que es la de nombramientos, los llamará luego de haber establecido primeramente un baremo o un tipo de establecimiento de reglas previas sobre cuáles son los aspectos que se han tomados en cuenta para la valoración de los mismos atestados que se han presentado. Entonces, ya aquí encontramos una primer diferencia muy grande con el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados suplentes, puesto que la Constitución política establece que, a diferencia de este trámite que estamos señalando, que se realiza de forma directa ante la Asamblea Legislativa y ante una vacancia eventual de algún propietario, en el caso de los suplentes, la Constitución política y la misma ley orgánica del Poder Judicial señalan cómo los magistrados suplentes van a ser elegidos en definitiva producto de las ternas que va a someter el mismo Poder Judicial. Y entonces aquí tenemos la primer grande diferencia, es decir, no es de forma directa, como sucede en el caso de los propietarios, que los interesados que consideren que llenan los requisitos acuden a la Asamblea Legislativa a proponer su nombre para la vacancia, sino que aquí la selección, el proceso de selección se inicia directamente por los interesados ante el mismo Poder Judicial. Y entonces, una vez que ya se publica por parte del Poder Judicial que existen vacancias de los magistrados suplentes, entonces las personas interesadas acudirán en el tiempo y la forma que se les está dispuesto por el Poder Judicial, y luego la sala respectiva, en este caso la sala tercera relacionada con el proyecto de investigación que llevamos a cabo, la sala tercera penal va a recoger entonces todos los detalles, todos los elementos importantes relacionados con los postulantes que se han presentado. Pero ven ustedes que aquí importante señalar que aunque la Constitución política señala que es la Corte Plena de donde salen las ternas elaboradas para ser enviadas a la Asamblea Legislativa del Congreso de la República, resulta que es más bien cada sala la que primero hace este primer eslabón de escrutinio de los interesados. No sin antes tomar en cuenta de que el Departamento de Gestión Humana, a través de los estudios específicos de psicología, del trabajo social, etcétera, hace un primer tamiz también de las personas que han concursado en términos de quiénes son, de cuál es su situación familiar, social, incluso se visita el lugar de trabajo o el lugar de residencia para hablar con los vecinos, para saber de quién se trata la persona. Porque aunque alguien sea muy capaz, tal vez técnicamente hablando, también se necesita que sea una persona proba, que sea una persona que sea, digamos, que tenga una forma de vida acorde a los principios más leales e importantes que persigue el Poder Judicial. No podría ser una persona desordenada o una persona que tenga un estilo de vida contrario a los valores y principios del mismo Poder Judicial. Entonces,
Una vez que se hace esa primera zaranda, por decirlo de alguna forma, a nivel de gestión humana, se establecen cuáles son los posibles candidatos que quedan a disposición de la selección por parte de la sala respectiva, en este caso la sala tercera penal, se elabora entonces un sistema que pretende o trata de ser objetivo para el análisis y determinación de cuáles son los criterios sobre los cuales se va a tratar de elegir a los postulantes. De forma tal que al final se enviarán ternas en duplas, es decir, de 2 personas cada una, para que se llenen las vacantes que existan, que en definitiva tendría que ser hasta 8 suplentes en el caso de la sala tercera. Es decir, tendrían que enviarse por lo menos a los nombres de 16 personas para la consideración eventual posterior por parte de la Comisión Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Aparte de que de previo a que se establece esta determinación, tiene que haberse entonces sometido a las personas finalistas a una entrevista que aborde asuntos técnicos también y que proyecte el nivel de capacidad de las personas que están sometiendo su nombre a consideración para ser nombrados eventualmente como magistrados suplentes, en este caso de la sala tercera. En el pasado se han dado diferentes situaciones que es importante recordar y que se tuvieron en consideración durante también la investigación que se llevó a cabo. Primero que todo, los criterios sobre los cuales se iba a hacer la determinación posterior no siempre fueron proyectados de una forma objetiva y clara para quienes después se sometían a el proceso de entrevista, y tampoco los puntajes recibidos se proyectaron de una forma totalmente clara. Entonces las personas que concursaban no se dieron nunca no tuvieron la oportunidad de saber cuál había sido el puntaje obtenido en las entrevistas, producto de lo cual se les incluyó o no se les incluyó en las duplas o ternas que después de que la sala ha dado su consejo o su visión, su determinación en cuanto a quienes en definitiva pueden ser enviados a la Asamblea Legislativa, estos nombres pasan a la Corte Plena, donde los 22 magistrados, ya no solo los 5 de la sala penal en este caso, sino la totalidad de los magistrados de las 4 salas, van a elegir y dar el visto bueno o no a las ternas que han sido elaboradas por la sala, en este caso la sala tercera de lo penal. De más está decir algo que es casi que una verdad de perogrullo, y es que prácticamente nunca, y en el caso de la sala penal nunca ha ocurrido hasta el presente año en que nos encontramos, 2020, no ha ocurrido la situación de que las personas que hayan sido preseleccionadas y sugeridas de parte de la sala penal no hayan sido en definitiva los que han sido electos, o se hayan incorporado otros que no venían ahí, o se hayan quitado a personas que venían recomendadas por la sala penal por otras personas o magistrados de otras salas. Esto es un criterio que siempre ha prevalecido y se ha respetado, entonces, la sugerencia de la sala específica en cuanto a sus propios suplentes. Y después de que se tiene ya la configuración de estas duplas, que además se ha hecho hincapié, sobre todo en los últimos años,
que tiene que responder también a una equidad de género para que pueda haber un balance también en los magistrados suplentes que se vayan a elegir posteriormente en el Congreso. Se remiten estas ternas a la Comisión Especial Permanente de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, la cual a partir de ese momento entonces realiza un procedimiento similar al que se realiza con la selección de los magistrados propietarios. Y esto también entonces aquí, cuando llega a la Asamblea Legislativa, en la Comisión Especial de Nombramientos, se tiene que establecer criterios, primero objetivos para la valoración de los atestados y se ha criticado mucho que dependiendo de la configuración misma de la Asamblea Legislativa y hasta de la configuración de la misma Comisión Permanente Especial de Nombramientos, varían notablemente de un grupo de legisladores a otro los criterios. Y esto es muy importante porque puede ser que un candidato resulte beneficiado o todo lo contrario, dependiendo a el puntaje que se le dé a cierto tipo de cuestiones. Si se valoran más los grados académicos o publicaciones o idiomas, etcétera, que la experiencia profesional o otros elementos que fueran de importancia. Aquí lo importante es recalcar el hecho de que no son los mismos siempre para todos, sino que pueden variar dependiendo de esta integración de la misma Comisión Especial de Nombramientos. En segundo lugar, también es importante señalar que ya a este nivel de la Comisión Especial de Nombramientos, con posterioridad a que se da el puntaje de los atestados, también los oferentes que resulten seleccionados para la segunda etapa tienen que ser llamados para una entrevista. Y en esta entrevista también se tienen que establecer de previo criterios que vayan a ser iguales para que los legisladores puedan emitir entonces su votación. Pero aquí en esta parte hay que señalar que la subjetividad se incrementa porque, primero que todo, las votaciones sobre el desempeño en cuanto a la entrevista que se realiza, en este caso a los suplentes, pero sucede lo mismo con los propietarios, son votaciones secretas y al final nadie sabe las razones o el porqué del puntaje que cada uno de los legisladores dispuso en su valoración subjetiva en cuanto al desempeño de la persona que está postulando su nombre para magistrado suplente. Esto sí resulta ser muy criticable porque a nuestra consideración debería de darse mucho más transparencia y ser una votación absolutamente abierta y no secreta, donde las personas puedan no solo saber cuál fue el puntaje recibido, por quién lo emitió y sobre todo las razones por las cuales se le valoró con el puntaje que finalmente obtuvo. Con posterioridad a que se dé este tipo de puntaje, finalmente la terna, que puede ser de 3 personas o de más, que se elija, puede entonces ser enviada al plenario con un dictamen ya sea de mayoría afirmativo o si es que no se encuentran suficientes candidatos apropiados a criterio de la comisión, o puede vertirse también un dictamen afirmativo de mayoría y venir algún otro de minoría suscrito por alguno o algunos
de los legisladores integrantes de la Comisión Especial de Nombramientos. En definitiva, el dictamen o los dictámenes que surjan de la comisión producto de estas diferentes etapas durante el proceso de selección y valoración van a ser los que nutran el conocimiento de la totalidad de los 57 congresistas que son entonces los que al final de cuentas votarán, como lo hacen también por los propietarios, para elegir a quién va a ser un magistrado suplente, en este caso de la Sala Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este es el procedimiento tradicional que se lleva, sobre el cual entonces la investigación hace varios señalamientos que consideramos que son de importancia. Y el primero que todo es que al final de la determinación investigativa se concluye que en Costa Rica, paradójicamente, casi que es más difícil llegar a ser magistrado suplente que ser designado como magistrado propietario de cualquier sala, y en este caso de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con los nombramientos de los magistrados propietarios, en donde cualquier persona mayor de 35 años del estado seglar y abogado puede directamente presentar sus atestados ante la Comisión Especial Permanente de Nombramientos, a diferencia de este procedimiento establecido para los propietarios, los suplentes, las personas interesadas en ser magistrados suplentes, tienen que pasar primero por el tamiz de las mismas salas de las cuales están queriendo postularse, en este caso de la Sala Tercera Penal, y posteriormente de la Corte Plena, quien avala entonces las ternas que son enviados hasta después a la Asamblea Legislativa para que se inicie con el trámite normal que realiza la Comisión Especial de Nombramientos, tanto para la elección de suplentes como para los propietarios. Entonces, esta, digamos que odiosa diferenciación que se hace paradójicamente repercute a nuestro criterio, después de la investigación realizada, también en un problema de eventual violación al principio de igualdad, porque si se critica el actual sistema de elección de los magistrados propietarios por ser muy político, porque no se establecen claramente cuáles son de forma permanente las bases sobre las cuales se van a estar calificando las personas, entonces muchísimo menos objetivo y transparente es un trámite que hace que las personas que se someten al procedimiento tengan que pasar primero por la sala correspondiente y después por la Corte Plena para ser enviados, en definitiva, si es que lo son y tienen la suerte de ser enviados su nombre, para que sean considerados por la Asamblea Legislativa. Como ha dicho el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el problema con la designación de los magistrados suplentes, él ha señalado, Fernando Cruz, que en la actualidad los magistrados suplentes se eligen a imagen y semejanza, dice él, de los magistrados propietarios. Y no deja de tener mucha razón en la medida de que las salas van a escoger frecuentemente a personas que sean personas, digamos, de una visión particular y sobre las cuales se hace un escrutinio que no debería ser propio de ser realizado por la sala correspondiente, que va a contar con sus mismos suplentes, sino que ni tampoco por la Corte Plena, mucho menos por magistrados que ni siquiera son de la sala respectiva o del campo específico por el cual están presentando su nombre los magistrados suplentes para laboral, sino que fuera en definitiva y en última instancia
igual de bueno o igual de malo el procedimiento para todos. Es decir, que se siguiera exactamente el mismo procedimiento, tanto para los propietarios como para los suplentes. Esto, siendo una disposición constitucional, la forma en que actualmente se rige, tanto en cuanto a los requisitos, en la posibilidad de aumentarlos, como también en relación con el sistema de su elección, tendría que ser pasado por una reforma constitucional que además necesitaría por lo menos 2 legislaturas. Entonces vean ustedes que no es fácil tampoco cambiarlo, no se trata de que es un cambio que se puede dar de la noche a la mañana, sino que también tiene que haber un consenso político para tratar de modificar esta situación que ha sido una cuota de poder innecesaria a nuestro criterio, que se ha delegado en manos de las distintas salas del Poder Judicial, y que debería estar esto en manos igualitariamente como lo está el procedimiento de selección de los propietarios, en manos del Congreso de la República, y que pasa directamente por la posibilidad de que quienes quieran participar ante las vacancias, que puedan y tengan los requisitos respectivos, presenten directamente, igual que pasa con los concursos de los propietarios, puedan presentar sus nombres y sus atestados directamente ante la Comisión Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Otro elemento muy importante, y con esto ya vamos terminando con la conferencia, que es más bien el proyectar las conclusiones de esta investigación que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este proyecto que dirigí. Otra de los hallazgos interesantes que se reflejaron y se hicieron casi por 4, lo que denominamos camadas, es decir, los magistrados suplentes duran 4 años, según se dispone también en la ley orgánica del Poder Judicial en sus nombramientos, y se determinó por 4 de estas elecciones como existía también una reiteración de los nombres, porque puede haber una reelección también de las personas, incluso una magistrada de la Sala Tercera ya fue electa en el pasado en 4 oportunidades, y llegó hasta cumplir 16 años como suplente en la Sala Tercera, y se hizo un análisis interesante también, que no es nada despreciable, que se podía retomar en el futuro, incluso con otras salas, en un paralelismo que tenía que ver con la cantidad de votos salvados de los magistrados suplentes. Este es un análisis académicamente muy interesante, porque por lo menos en el caso que se estudió, se llegó a la determinación de que la persona que tenía más veces de haber sido reelecta como magistrada suplente, en este caso, había sido de las personas que menos votos salvados había presentado durante todo el tiempo de sus nombramientos. Entonces, sería muy interesante dar seguimiento longitudinal en el futuro, no solo a nivel de la sala penal, sino de otras salas del Poder Judicial, porque pareciera que existe una, digamos una relación no expresa, pero que sí se proyecta de forma estadística muy claramente, en la medida en que una persona que no esté beligerantemente planteando votos salvados en muchos de los asuntos, llegue en la próxima ocasión a ser postulada nuevamente para ser reelecta. Entonces, vean ustedes que la investigación fue muy rica, muy interesante. También se hizo un análisis con otros países. Todo esto finalizó en una publicación que fue proyectada por la revista Judex, que es la revista de la Asociación Costarricense de la Judicatura,
en coordinación con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En el año 2019 se proyectó este artículo y sus conclusiones y esperamos que sea de mucho interés por todos ustedes, sobre todo porque la elección de los magistrados es una muy importante situación de la cual todos los costarricenses tienen derecho a estar enterados de una forma transparente de cómo se realizan y tradicionalmente, única y exclusivamente se habla de los procesos que se siguen en razón de los magistrados propietarios. Pero como ya señalaba yo desde el inicio, esta es la primera vez que se hace un estudio serio, académico y científico en relación con el nombramiento y selección de los magistrados suplentes de una de las salas del Poder Judicial, pero que perfectamente se puede proyectar y se puede realizar en el futuro con otras salas. Muchas gracias de mi parte por toda su atención. Gracias también al Instituto de Investigaciones Jurídicas que permite que investigadores como yo y como otros podamos entonces proyectar asuntos de interés nacional pragmático que tengan que ver con cuestiones tan interesantes como en este caso fue la investigación relacionada con el nombramiento y la selección de los magistrados suplentes de la Sala Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hasta pronto y ha sido un placer el compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias y estaremos a sus órdenes siempre desde la academia y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto en mi caso también desde la Sala Tercera Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hasta pronto.